La bendición descanse para todos nuestros hermanos y amigos que en este día, miércoles, último día de marzo, nos sentaremos a estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando la lección número 1, ¿qué ocurrió? Para memorizar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Te damos las gracias, querido Señor, por el privilegio de hablar contigo y escuchar tu voz en este miércoles. Te suplicamos que nos des entendimiento perfecto de tu voluntad y que nos gocemos en la obediencia de esa verdad revelada. La oración la presentamos ante ti por medio de tu Santo Espíritu y tu sangre derramada en el Calvario. Amén. Para hoy miércoles, en el árbol. Vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 3. Génesis capítulo 3 y los versículos 1 hasta el 6. Capítulo 3. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Detengámonos aquí. La primera pregunta que viene a nosotros es, si el comer del árbol prohibido era el pecado, entonces ¿por qué Dios puso un árbol en el Edén del bien y del mal? Una buena pregunta. Primeramente, Dios había prohibido al hombre comer de ese árbol. En Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Por qué Dios colocó un árbol que él sabía que el hombre iba a caer? El problema no estaba en el árbol. Por eso lo permitió. El problema no estaba en el árbol. Por eso lo creó. ¿Cómo que Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque en Génesis capítulo 1, versículo 31 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Es decir, el árbol era bueno. Lo que era malo era la intención de ser Dios al comerlo. ¿Saben una cosa?
Cuando nosotros desobedecemos la ley de Dios, desobedecemos la palabra de Dios, estamos diciendo con esa desobediencia que Dios se equivocó y que realmente nuestra decisión significa que Dios hay que corregirlo y la forma de corregirlo es hacer lo contrario a lo que Él dijo. ¿Sí o no? Claro. El árbol de la ciencia del bien y del mal no era malo. No era malo. Lo que era malo era desobedecer. Por ejemplo, ¿un cuchillo es malo? No. ¿Un palo es malo? No. Un cuchillo no es malo. Depende del uso que se le dé al cuchillo. Dice lo bueno que es y lo malo que es. El cuchillo te puede pelar papas, pero te puede matar una persona. Pero el cuchillo no mata. Quien mata es la persona y usa como instrumento el cuchillo. Las bombas no explotan solas. Algo lo activa para que explote y mate. Pues el árbol era un producto de la creación de Dios. Los árboles los hizo Dios. Pero a ese árbol Dios quiso probar al hombre. ¿Qué significa eso? Significa que Dios pone una prueba. Y esa prueba es para mostrarnos si somos fieles o no a Él, si le amamos o no a Él. Porque el árbol prohibido era una prueba de lealtad o de deslealtad a Dios, dependiendo la decisión que tomemos. Así que el árbol no era un veneno. El problema era que en el árbol estaba enroscada la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dios dijo, tú puedes tentar a Adán y Eva, pero no puedes ir ni perseguirlos. Tu única función es estar en el árbol, recluido ahí. Y como Dios sabía que Satanás estaba recluido en forma de serpiente en el árbol prohibido, Dios le dijo, no te acerques al árbol. No porque el árbol es malo o era malo. El árbol era bueno. Quien era malo era el que estaba enroscado en el árbol. Es a saber, Satanás, la serpiente antigua. Porque Dios sabía que ese señor, esa persona, mejor dicho, tenía tanto conocimiento, tan sabio, que lo iba a engañar. Sabía más que Adán, sabía más que Eva. Entonces Dios les dijo, no se acerquen a ese árbol. No les dijo por qué. ¿Por qué no le acercan al árbol? Porque estaba ahí la serpiente. No, les dijo porque el día que coman de él van a morir. El propósito no era otro que no fuera mantenerlo alejado del árbol. ¿Qué pasa con el hombre? Para que entendamos mejor a Dios. Dios hizo al hombre con dos regalos. Hizo al hombre con dos magníficos regalos. Dones reales, dones divinos. ¿Cuál fue el primer regalo que recibió el hombre? El libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad de decidir, la libertad moral
por la cual fue creado a imagen de Dios, y la vía libre para la candidatura a una vida eterna. Esos fueron los dos regalos que Dios les dio al hombre y a la mujer. Libertad de elección y alcanzar la vida eterna, que no la tenía Adán cuando fue creado. Adán tenía una vida eterna condicional a la obediencia. Y como era condicional a la obediencia, quien decidía por la obediencia o desobediencia, servir a Dios o servir al otro, es a saber, Satanás, era el hombre. Dios no puede decidir por mi salvación. Él hizo lo mismo que hizo, lo que dice Juan 3:16, es lo mismo que hizo en el Edén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el resultado de la obediencia? La vida eterna. Entonces Dios escogió un árbol. ¿Saben ustedes cuántos árboles había en el jardín del Edén? Millones de árboles. Todos buenos. Y había el máximo árbol, que era el árbol de la vida, que era el más impresionante de todos. Pero el árbol de la vida estaba próximo al árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios los puso cerca, ambos árboles? Para que el hombre se sintiera inclinado o invitado a comer del árbol que perpetuaba la vida, que era un símbolo de Jesucristo, dice el tomo 7 del comentario bíblico La Pluma Inspirada. Pero el hombre quiso ser Dios. ¿Y cómo usted intenta ser Dios? Haciendo su voluntad y no la de Dios. Con esto está haciendo o intentando hacer o intentando ser Dios. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo hago lo que me da mi gana y no lo que Dios dice, esa voluntad mía está endiosando a mi persona, mi yo pecador, y entonces al yo hacer lo que me da mi gana en contraposición a la ley de Dios, al mandato de Dios, entonces yo estoy exaltando al yo en vez de la persona Jesucristo. Por eso es que no hay excusa por el pecado, porque el pecado es algo que no se puede explicar. ¿Saben ustedes lo que significa pecar para Adán? El hombre no tenía inclinación a lo malo. Adán no tenía inclinación a lo malo. Para Adán pecar es como yo intentar dejar de respirar. Haga un esfuerzo, intente, y perdone esto, intente quitarse la vida dejando de respirar. Es imposible. Es imposible uno suicidarse dejando de respirar. Porque cuando ya le falta oxígeno, uno se desespera y sale del agua porque no quiere ahogarse. Pues para Adán pecar era suicidarse. Era suicidarse. Y saben, mis hermanos y mis amigos, el pecado de Adán, como también el pecado de Eva, fue el pecado del apetito. ¿Cómo así? Sí, Adán no tenía hambre cuando fue tentado a comer, pero tampoco Eva tenía hambre cuando fue tentada a comer.
Y quiero repetir lo que yo he dicho en otros temas años anteriores. Hay que establecer una diferencia entre lo que es hambre y lo que es apetito. Hambre es una necesidad fisiológica para nutrir nuestro cuerpo con nutrientes como vitaminas y minerales. Y micronutrientes como proteínas, como grasas y como carbohidratos. Pero el apetito es diferente. El apetito es el deseo de comer por placer sin hambre. Y Adán y Eva no tenían hambre, sino que satisficieron su apetito. Querían comer por placer, porque me da mi gana, y no para no comer en el tiempo estimado de una distancia de 5 horas de un alimento a otro, guardando la maquinaria, respetándola como templo del Espíritu Santo. En ese deseo de comer por placer, intervienen olores, sabores, aspectos de los alimentos. Entonces Adán comió sin hambre. Entonces cometió una intemperancia, y la intemperancia es violación al código de la ley del cuerpo, que es la ley de Dios. Eva comió del fruto prohibido sin tener hambre. Ellos no tenían hambre. Ellos no sentían hambre. Lo que sintieron fue apetito. Y apetito es el deseo de comer por placer. De ahí que la complacencia del apetito, dice el libro La Temperancia, página 14, la pluma inspirada, dice que la complacencia del apetito es la causa de los crímenes, porque mediante el apetito Satanás domina la mente y el ser entero. La Temperancia, página 14. Lo voy a repetir. La complacencia del apetito es la causa de los crímenes, porque mediante el apetito es como Satanás domina la mente y en consecuencia todo el ser. ¿Por qué cayó Babilonia? Por el apetito de Belsasar. No por el hambre, no, por el apetito. Porque oiga bien, establezcamos diferencia entre lo que es comer, lo que es tener hambre, y lo que es sentir apetito. Hambre es una necesidad fisiológica que Dios puso en el ser humano para su sustento de vitaminas, de minerales, de proteínas, de grasas y carbohidratos que son necesarios para mantener la maquinaria viviente trabajando equilibradamente. Cada 5 horas, que la distancia que debe haber entre una comida y otra, es la que nosotros debemos de satisfacer para mantener el cuerpo sano o en condiciones aceptables. Pero el apetito es lo contrario. El apetito es yo comer por placer. ¿Cómo es comer por placer? Hace 1 hora yo comí, como otra cosa, y en otra hora otra cosa, y en otra hora otra. Eso es violación a la ley de Dios, porque está violando la maquinaria que Dios se puso como templo del Espíritu Santo. Repito, debe haber una distancia entre una comida y otra. Después que usted desayuna, no debe comer nada. No se lleven de los dietistas por ahí que están diciendo que hay que comer 5 comidas pequeñas. No. La Biblia dice 3 comidas a una distancia de 5 horas cada una. Y la última comida debe ser muy sencilla y comerse aproximadamente a las 5 de la tarde. Y debe ser algo sencillo, algo liviano, algo ligero, porque hay una máxima que dice: desayuna como rey, almuerza como príncipe
y cena como un mendigo. Los que han guardado esto en su vida duran largos años de vida más que el que no lo hace. Yo tengo como costumbre, yo me desayuno a las 8 de la mañana con cereales. No como más nada hasta la 1 de la tarde. Y después de ahí espero las 5 horas reglamentarias para yo tomar algo preferiblemente liviano para poder tener mi maquinaria en mejores condiciones y así alabar a Dios. Porque el propósito de todo esto es alabar a Dios. No hay razón, si tú te hizo Dios sin inclinación a lo malo, ¿por qué lo provocas? Para que hacerme entender mejor, ¿cuántos hogares no hay con miles de, con cuchillos de diferentes tamaños? Muchos hogares, todos los hogares tienen cuchillos, pero esos cuchillos usted no los usa para matar a una persona, los usa para limpiar los alimentos, quitarle la cáscara, partir la cebolla, partir el ajo, partir la berenjena, partir los productos comestibles, pero nunca los usa para matar a otra persona, a menos que el enemigo tome posesión de tu mente y en consecuencia te haga usar ese cuchillo para violar la ley de Dios, el mandamiento que dice no matarás. Y mientras tanto, por eso es que decimos que el pecado no tiene excusa, porque Adán y Eva eran personas que no tenían inclinación a lo malo. Y si no tenían inclinación a lo malo, entonces ellos podían rechazar victoriosa y fácilmente la tentación de querer ser Dios, porque comer del fruto prohibido en el fondo era ellos querer ser Dios. Eso fue la oferta que Lucifer le hizo a la mujer. Dice el libro La Educación, página 22, que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal era inofensivo. No era malo, dice la pluma inspirada, no era malo. Era inofensivo. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sabe qué? ¿Cómo se introdujo Satanás para conquistar la confianza de la mujer que estaba sola? Dice Patriarcas y Profetas, página 33, que él la enamoró. Satanás enamoró a Eva, dice la página 33 del libro Patriarcas y Profetas. Y ella le creyó, porque no todo enamoramiento es sincero. La mayoría de ellos son carnales. Solamente pocos son espirituales. Para contraer matrimonio santo, son pocos. Pero ¿qué dijo la serpiente? Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué está diciendo con eso? Que Dios los engañó, que los hizo ciegos. Y seréis como dioses. La palabra Dios se traduce como Dios, se debe traducir como Dios, porque la palabra que usa ahí en hebreo es Elohim, que es la palabra que traduce como en el principio Elohim creó los cielos y la tierra de Génesis 1:1. Es decir, si ustedes quieren ser como Dios, que Dios hace lo que mejor le parece, pues usted haga lo mismo, coma lo que mejor le parece sin consultarlo a él. Y entonces le dijo, ciertamente no moriréis. No moriréis, ciertamente no moriréis. O les garantizo que no van a morir. Así que esta es la construcción hebrea. Sabiendo el bien y el mal. Para saber el bien y el mal, habría que ser como Dios. Es decir, el propósito de Satanás era hacer que la pareja desobedeciera a Dios, sustituyendo a Dios por otro Dios, el Dios interno, el Dios del ego, el Dios del yo pecador, el Dios que usó Lucifer en el cielo, que fue, corrompióse tu sabiduría a causa de tu resplandor. Es decir, el Dios de Lucifer cambió de Jehová a él mismo, es decir, el culto a la personalidad
a la egolatría. Y cada vez que nosotros pecamos, estamos corrigiendo a Dios y en consecuencia haciendo nosotros mismos como si fuéramos Dios. Pero ¿cuál es? Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno porque era bueno. Bueno para comer y que era agradable. Ahí comenzó el primer mandamiento a violarse. El árbol codiciable. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás, para alcanzar sabiduría, y lo tomó. 8º mandamiento que dice no robarás. Ese árbol no era de ella, era de Dios. Y lo comió. ¿Qué mandamiento violó? El 6º mandamiento que dice no matarás. Al yo comer del fruto prohibido me estoy suicidando, violando el 6º mandamiento. Y dio también a su marido, el cual comió conscientemente, dice 1 Timoteo 2:14 de ella. Eso es el pecado. Y cada día nosotros tenemos un árbol que Satanás quiere usar para destruirnos. En José usó a la mujer de Potifar. En Babilonia usó los alimentos inmundos para hacer tentar a Daniel y a los 3 hebreos. En Herodes usó a Salomé, la hija de Herodías, su esposa, para tentarlo y tomar la decisión de decapitar a Juan el Bautista. Y a Cristo le puso la misma tentación que le puso a Adán. La diferencia es que Jesús dijo, yo vine a hacer un ayuno para agradar a Dios, no para satisfacer mi apetito. Y entonces, dice el deseado, que cuando Cristo cumplió diciéndole a la serpiente, a Satanás, mejor dicho, le dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, después que venció las 3 tentaciones en el desierto, dice que Satanás se fue y vinieron ángeles y estuvieron con Jesús trayéndole comida cuando había terminado su ayuno de 40 días. Es así que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. La hagamos conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu árbol? Aléjate del árbol, ya sea la mujer ajena, ya sea el dinero ajeno, ya sea cualquier cosa que te haga apartar de Dios. Aléjate de eso. ¿Por qué? Porque te va a hacer caer. El tiempo terminó, hermanos. Terminamos por hoy. Continuamos mañana con este estudio. Te habló el profesor Ramón Romero. Sigue adelante, sigue con valor, con valor, con valor. Sigue adelante, sigue con valor hacia el eterno hogar. Sigue adelante, sigue con valor, con valor, con valor. Sigue adelante, sigue con valor hacia el eterno hogar.
adelante, sigue con valor, con valor, con valor, sigue adelante, sigue con valor, hacia el eterno hogar, sigue adelante, sigue con valor, con valor, con valor, sigue adelante, sigue con valor, hacia el eterno hogar, hacia el eterno hogar, hacia el